Ahí presentan los chicos y arrancamos. Sí. Bueno, genial. ¿Querés pasar a la otra, Emi? Bueno, nosotros lo que habíamos pensado para plantear es un modelo de IA para estudiar la predicción de la fatiga del médico basado en distintos patrones de conducta y datos biomédicos. Bueno, como ya sabemos, la fatiga es un factor crítico que no solo afecta al médico, sino también a la calidad con la que va a atender a sus pacientes. Bueno, más adelante desarrollamos estudios previos que bueno, nos explican que si el médico está fatigado hay mayor riesgo de que cometa errores, de que haya un deterioro de las habilidades cognitivas, que se afecte negativamente el estado del ánimo y también la toma de decisiones clínicas. Bueno, existen tecnologías actuales que nos permiten recolectar datos biométricos. Lo que nosotros proponemos es la utilización de relojes inteligentes que puedan medir distintas variables, como la frecuencia cardíaca, el sueño, la actividad física. Y bueno, el objetivo del trabajo es tratar de integrar todos estos datos biométricos y relacionarlo con la fatiga para poder predecir que llegue a esta situación. Bueno, en relación a los antecedentes, nosotros queríamos comentar que el estrés físico y mental activa el sistema nervioso autónomo, provocando respuestas fisiológicas que ajustan o marcan señales biomédicas claves como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la actividad electromiográfica, la temperatura corporal y la respuesta galvánica de la piel, en preparación para una respuesta de lucha o huida. Estas respuestas pueden evaluarse mediante sensores biomédicos que también pueden llegar a medir el cortisol en saliva, análisis faciales y patrones de voz, lo que también nos permite una detección precisa del estrés. Lo que se propone mediría el estrés monitoreando señales como las nombradas anteriormente, frecuencia respiratoria, la actividad electromiográfica, la respuesta galvánica de la piel, junto también con test psicológicos. Próxima, por favor. Bien. En estudios previos se ha demostrado que la complejidad de la frecuencia cardíaca disminuye bajo el estrés agudo y crónico, lo que indica una menor capacidad de adaptación. El aumento de la frecuencia cardíaca y de la respuesta galvánica de la piel mostró una fuerte asociación con el nivel de estrés en el 97% de los casos. Además, estas variables permiten detectar rápidamente el estrés en tan solo 10 segundos, ideal para evaluaciones en tiempo real. En conjunto, la frecuencia cardíaca y la respuesta galvánica de la piel se destacan entonces como indicadores claves del proceso de estrés, especialmente útiles en dispositivos de monitoreo. Próxima. Bien. Bueno, la prevalencia de lo que es el síndrome de burnout, ¿sí? o el síndrome del quemado en Córdoba es bastante prevalente. Sobre todo se ve mucho en pacientes, en personas, perdón, en médicos jóvenes, solteros, ¿sí? Y los que trabajan en torno a más de 60 horas a la semana, ¿sí? En base a estudios que se han realizado en la provincia, se ha visto que más o menos un 17%, en realidad un 16,5% de los médicos estaba en alto riesgo de burnout, ¿sí? También algo que dejó en la pandemia
COVID-19 fue que estas cifras aumentaron notablemente, incluso se cuadriplicaron durante esa fecha, ¿sí? Con respecto a lo que era todo el sector público, ¿bien? Bueno, también se ha visto con respecto a otros estudios que se han hecho que un 32% sufre burnout clásico, ¿sí? Y muchos, un número mayor todavía, el doble de ese 32% que se dice que sufre burnout y demás por las evaluaciones que se han hecho de esas personas, el doble de las personas refieren un cansancio emocional extremo, ¿sí? Es decir, personas que estarían en un periodo entre el diagnóstico de burnout como tal y estar a punto de presentar esta manifestación, ¿sí? Bueno, nosotros consideramos que es muy importante abordar este tema por cinco componentes que hay que destacar, que son, por un lado, el burnout va a disminuir la calidad, ¿sí?, de atención, aumenta el índice de errores médicos, esto también repercute en costos de salud, y también en la tasa de abandono de los profesionales, que generalmente los más afectados son los que se encuentran en su etapa de residencia, porque es el periodo donde mayor carga horaria tienen y es bueno cuando tienden a dejar, digamos, en medio de esa formación, ¿sí? Entonces, por eso proponemos elaborar un modelo de inteligencia artificial que nos permita hacer un seguimiento en tiempo real de todas las variables que puedan estar influyendo y que puedan estar dándonos indicios de que pueda presentarse burnout digamos, en un periodo breve y para poder intervenir y actuar de forma preventiva. El paso de... Está bien. Bueno, tomando un poco lo que dijeron mis compañeros, el marco teórico está basado en 3 elementos, que son la fatiga médica, la biometría y monitorización en el tiempo real y la inteligencia artificial. Con respecto a la fatiga médica, como bien dijimos, ha sido estudiada en relación con la reducción de la calidad de la atención y el incremento de errores médicos, y se define bien como un estado físico y mental donde el cansancio disminuye la capacidad del individuo para realizar las tareas de manera eficiente. Es bien sabido que factores como larga jornada de trabajo, el estrés emocional y la falta de sueño ante todo son determinantes claves, y diversos estudios han demostrado que los médicos que trabajan más de 12 horas seguidas o que tienen turnos nocturnos son más propensos a experimentar niveles críticos de fatiga. Con respecto a la biometría y la monitorización, la tecnología avanzó y nos permite tomar datos biométricos con mayor precisión y evaluar el estado físico y mental de las personas. Dispositivos variables pueden registrar variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y la actividad física en tiempo real. Por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador válido de la fatiga física mental, ya que refleja la respuesta del sistema nervioso autónomo al estrés y la recuperación. Y por último, la inteligencia artificial, particularmente el aprendizaje automático, ha demostrado ser eficaz en la predicción en condiciones fisiológicas complejas mediante el análisis de grandes conjuntos de datos. Los modelos de IA pueden aprender patrones a partir de datos históricos y a partir de esos conocimientos hacer predicciones en tiempo real. En el caso de la fatiga médica, los algoritmos pueden integrar múltiples variables como datos biométricos y conductales para predecir si un médico se encuentra en riesgo de fatiga crítica. Bueno, como objetivo general es desarrollar un modelo de inteligencia artificial que pueda prevenir esa fatiga médica basado en los datos recopilados. Como objetivo específico vamos a tener identificar los marcadores biomédicos más relevantes que van a identificar esta fatiga, que habíamos dicho que era la frecuencia cardíaca, la variabilidad, el sueño. Desarrollar un sistema de monitoreo en tiempo real para recolectar los datos médicos durante la jornada laboral en la guardia, implementar el modelo de inteligencia artificial capaz de predecir la fatiga y validar los modelos de inteligencia artificial en un entorno clínico real, comprobar esos datos. La siguiente. Para la recolección de los datos vamos a tener 3 datos importantes que van a ser los participantes, los datos biomédicos y los datos conductuales. En cuanto a los participantes, va a ser una selección de médicos especialistas que trabajen más de 12 horas
y que trabajen en Córdoba. Los hospitales que habíamos elegido para tener en cuenta es el Misericordia, el Nacional del Clínicas y el Hospital del Córdoba. En cuanto a los datos biomédicos, habíamos dicho que se utilizaban la recopilación con los dispositivos inteligentes como los relojes inteligentes para monitorizar la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el sueño, la actividad física durante el periodo de actividad. Y estos datos se van a comprobar luego con una monitorización manual en cuanto a las tensiones para poder comprobar de que sí son verídicos. Y después los datos conductuales se registrarán las horas de trabajo, la duración de los turnos, las pausas y la duración del sueño previo al turno. Bueno, como para ir cerrando, con respecto al análisis de los datos que obtengamos, nosotros lo vamos a analizar utilizando un modelo de aprendizaje automático, aprendizaje computacional que se llama Machine Learning, que es una disciplina de inteligencia artificial que lo que va a hacer es relacionar los datos de los parámetros vitales que nosotros tomamos en el estudio con distintos niveles de fatiga, y a partir de esa relación, esa comparación, va a determinar el desempeño laboral y el desempeño mental de los individuos del estudio, y también consiste en un sistema de redes neuronales recurrentes que integran la variabilidad de los distintos signos vitales en estudio a lo largo del tiempo, y a partir de eso puede hacer predicciones de los niveles de fatiga de los distintos profesionales médicos de las distintas especialidades que vamos a utilizar. Y bueno, con respecto a la validación de nuestro modelo, al modelo lo vamos a validar utilizando datos independientes para determinar su precisión, especificidad y sensibilidad. Ya Andrés en antecedentes habló justamente de estudios previos que han hablado de temas similares a los que estamos abordando nosotros, pero además también los resultados que obtengamos en este estudio lo vamos a comparar con autoevaluaciones de fatiga realizadas también por profesionales médicos. Sí, sí.